y trastorno psicótico transitorio. Y mañana, ay, gracias por empezar a grabar. Mañana vamos a ver trastornos de la personalidad del grupo A, ¿correcto? Entonces la dividí así y mañana pues hacemos alguna actividad también, o de pronto algún caso clínico o algo para que lo podamos revisar, ¿correcto? No sé si me están escribiendo. Listo. Bueno, entonces todos me ven la presentación y todos me escuchan, ¿sí? Si no me escuchan algo, me avisan, por favor. Bueno. Sí, doctora, se escucha muy bien. Listo, entonces vamos a ver sobre esquizofrenia hoy. Entonces, ¿cómo se define la esquizofrenia? Es un síndrome, ¿correcto? Entonces, no es que solamente el paciente está alucinando o tenga, digamos que sí tenemos algunos síntomas patognomónicos, pero no necesitamos un contexto, o sea, necesitamos un grupo de síntomas, ¿sí? Para poder llegar a este diagnóstico. Es un síndrome que presenta síntomas negativos y positivos con compromiso en el desempeño laboral, social y de las relaciones interpersonales. Persistencia de síntomas por más de 6 meses. Ustedes se van a dar cuenta ahorita en el trayecto de la charla que el tiempo es uno de los indicadores para llegar al diagnóstico de esquizofrenia. ¿Listo? ¿Qué pasa en la esquizofrenia? Pues hay una distorsión del pensamiento. Estos son alteraciones a nivel del pensamiento, alteración a nivel de la percepción, por eso es que tenemos actividad alucinatoria, y las emociones. Entonces, un poquito de epidemiología. Prevalencia en la vida del 0.5% al 1.5%. Se describe que, digamos que en el trayecto de la vida puede ser igualmente en hombres y mujeres, pero lo que vemos es que es un poquito más frecuente en hombres. No es una diferencia grande, pero digamos que la psicosis es más frecuente en varones y los cuadros afectivos, como hemos visto, pues son más frecuentes en mujeres. No sé quién devolvió la presentación. Que ustedes también pueden tomar el control de la presentación, entonces no se preocupen que después miramos cómo la pasamos. La edad de inicio en los hombres de 15 y 25 años, más o menos, y en las mujeres de los 25 a los 53 años. Volvemos a lo mismo. Vean ustedes la edad en que aparecen la mayoría de los trastornos mentales y son grupos productivos, adultos jóvenes. Entonces, digamos que por eso es importante una detención temprana y un tratamiento adecuado para disminuir el deterioro en el desempeño laboral, familiar, emocional de nuestro paciente. Se da con mayor frecuencia en clases sociales bajas. Y esto está más asociado, digamos, a todas las condiciones nutricionales, embarazos de alto riesgo, consumo, bueno, todos estos determinantes que hemos podido venir hablando con algunos grupos y que pues es importante que ustedes lo revisen. El 30% hacen intentos. Esperen un segundito. Esperen un segundito. Ya. El 30% hacen intentos y el 10% mueren por suicidio. Por eso es importante que ustedes identifiquen si el paciente pueda tener un cuadro de psicosis o tiene una esquizofrenia y eso es un factor de riesgo para intentos de suicidio, ¿correcto? La expectativa de vida de nuestros pacientes con esquizofrenia es menor. Cuando vimos en la primera charla que hablamos un poquito de salud mental y salud pública, vimos que la expectativa, y más que todo en países de bajos ingresos, son 30 años menos que en la población general, ¿sí? Y eso se debe a qué situaciones, se debe a que hay una menor atención médica en general, se debe a que hay una menor, digamos que mayor prevalencia de algunas enfermedades cardiovasculares, diabetes no tratadas, y eso está muy ligado al sedentarismo, al uso de antipsicóticos que ustedes saben que tienen, cuando ustedes vieron psicofarmacología, vieron que los antipsicóticos atípicos, una de las mayores situaciones es toda la alteración metabólica, y el suicidio también es uno de los factores por lo cual estos pacientes pueden, digamos, fallecer más temprano. La etiología, como todas las patologías que hemos visto hasta ahora, pues es multicausal, ¿sí? Pero hablamos en la parte de etiología, digamos que esta y el trastorno afectivo bipolar ya ha tenido como algunas, digamos que estudios genéticos en donde se han podido aislar algunos genes, aunque pues digamos que todo eso todavía está en estudios.
pero hablan de que a nivel del brazo largo, el cromosoma 5, 6, 11 y 18, en el brazo corto del cromosoma 19 y el cromosoma X. Entonces, digamos que con esta patología ya empezamos como a aislar un poquito esa parte y a entender el componente genético. Si ustedes se dan cuenta aquí de la prevalencia, pues es importante. La prevalencia en la población general de esquizofrenia es del 1%. En un hermano, ¿cierto? Digamos que el 8%. Hijo de un padre con esquizofrenia, 12%. Y esto se los quiero recalcar, ¿por qué? Porque mire cómo van aumentando a medida que va aumentando el compromiso familiar, ¿sí? Con respecto a la esquizofrenia. Por eso es que es muy importante averiguar los antecedentes familiares. En los que han estado rotando conmigo, hemos encontrado algunas veces los antecedentes familiares, es padre con esquizofrenia, mamá con trastorno afectivo bipolar, consumo de sustancias psicoactivas. Entonces nos podemos dar cuenta que la genética acá es importante. Y pues obviamente no solo la genética, sino todos los otros contextos. Entonces está la parte biológica, aquí también están algunos neurotransmisores. Jacqueline, ¿sí? Sí, señora. Jacqueline. Doctora, Sí, Jacqueline. Digamos, para que se dé este trastorno, ¿debe haber una predisposición genética o se puede dar por otras causas? Bueno, ¿qué es importante? Normalmente es multicausal. Si bien es cierto, puede haber hay un componente genético, pero por ejemplo, si los dos padres tienen enfermedad mental, pues es más del 40% la probabilidad, ¿sí? Puede ser que la probabilidad sea menos porque, no sé, el abuelo tenía esquizofrenia o uno de los padres, pero sí, aparte de tener el componente genético, tenemos un componente a nivel psicosocial, tenemos un componente de crianza, tenemos alteraciones en el desarrollo de ese cerebro. Entonces, ejemplo, tenemos una mamá con esquizofrenia que estuvo sometida al uso de medicación durante la gestación, o tenemos una mamá que estuvo digamos, muy enferma, con sintomatología psicótica, no estuvo en los cuidados prenatales, no se alimentó bien. Entonces, digamos que todas estas situaciones, sumadas al componente genético, sumando el componente biológico y sumando a todo un contexto psicosocial de nuestro paciente, pues puede generar la enfermedad, ¿sí? O sea, digamos que hallar una unicausa es complejo en las enfermedades mentales, porque las enfermedades mentales son multicausales. Entonces, y ellos las causas se pueden ir asociando, o una puede ser tan fuerte, por ejemplo, como la genética, que los dos son esquizofrénicos, entonces el abuelo por línea materna todos tenían enfermedad mental. O sea, si hay una genética muy fuerte, inevitablemente no necesitaría casi de los otros. ¿Sí? ¿Sí me hice entender, Jacqueline? Pero en general son enfermedades multicausales. Entonces, a nivel de lo biológico que tenemos, entonces lo que hemos venido hablando con otras patologías, los neurotransmisores, entonces tenemos en esta patología tenemos la hipótesis dopaminérgica, ¿sí? Y básicamente, ¿qué pasa? Que hay una hiperactividad del sistema, ¿sí? Hay altos niveles de dopamina, esto genera una hiperactividad del sistema. Chicos, la presentación se las puedo enviar lo que sea, porque ustedes toman el control de la presentación y me devuelven la presentación y nos... No se te escucha, doctora. Doctora, se le súper entrecortó. No se escucha nada, doctora. Nos... Dime. Se escucha, doctora. Aló. Hola. Doctora, no te escuchamos. No. Ay, no, es Ahora que sí, el ya internet llegó nuevamente. es súper malo, me tocó salir. Yo no sé si es que ya el celular o si es hoy la señal mía o de todos, no sé. Lo que pasa es que nosotros teníamos un programa que se llamaba Hospital Día, que el paciente iba todos los días
y luego se va para la familia, también la familia, y vivan señores. Espere, volvemos a cargar la presentación. Ay, esperamos que la situación mejore un poquito. Pero con la pandemia, Bueno. no se está mirando. Listo, entonces estábamos hablando un poquito de la etiología biológica, ¿sí? A nivel biológico, que esta es una hipótesis de neurotransmisores y en esta está la hipótesis de la dopamina. Aquí es muy importante la dopamina. Por eso los antipsicóticos, ¿sí? Son bloqueadores de la dopamina. Entonces, medicamentos que produzcan altos niveles de dopamina tienen, digamos que, hacen que el paciente más frecuentemente pueda hacer psicosis. Algunos medicamentos para el manejo del Parkinson, ¿sí? Puede hacer que los pacientes generen actividad alucinatoria o algún tipo de sintomatología psicótica. Entonces, la mejoría ahí es donde está, digamos que la hipótesis y por qué se utilizan los antipsicóticos, ¿sí? Porque son bloqueadores de los receptores dopaminérgicos, entonces disminuyen la actividad de la dopamina y en teoría habría mejoría de los síntomas psicóticos. Medicamentos que aumenten los niveles de dopamina, pues lo que les decía ahorita, pues aumentarían el riesgo de psicosis, como por ejemplo las anfetaminas. Otros neurotransmisores que están involucrados, entonces tenemos la noradrenalina, tenemos la serotonina, tenemos el GABA y tenemos el glutamato. Tenemos algunos también factores psiconeuroinmunológicos. Entonces, digamos que hace algunos años, esto es relativamente nuevo, han salido algunas teorías sobre la depresión, sobre la esquizofrenia, y entendiendo un poquito como enfermedades crónicas en donde hay unos cambios proinflamatorios, una liberación de algunas sustancias, y esto va generando, digamos, el riesgo que también tienen estos pacientes a largo plazo de presentar cuadros de diabetes, hipertensión arterial, el riesgo de infarto agudo del miocardio, o sea, no solamente por los medicamentos, sino, pues obviamente por todo lo que se desencadena a nivel del individuo. Entonces aquí hablan de que hay descenso en la producción de la interleuquina 2, los linfocitos, en los anticuerpos, se describen algunas veces anticuerpos cerebrales, pero esto es una teoría supremamente especulativa, o sea, eso todavía no está comprobado. A nivel de los factores psicosociales, que lo que yo les decía ahorita, también son muy importantes. Y esto es aquí donde estaba un poquito la respuesta a la pregunta de la compañera. Entonces, la interacción entre esos factores genéticos y las experiencias que tiene durante el desarrollo. Si bien es cierto, el individuo trae una susceptibilidad genética, pero llega a un ambiente donde hay un ambiente que le favorece el consumo, donde hay un ambiente donde no le genera un adecuado desarrollo, pues el paciente tiene una alta, cada vez mayor probabilidad de desencadenar el cuadro de psicosis, ¿sí? ¿Qué es importante? Los factores psicosociales, que son claves en la evolución y en el desenlace de la enfermedad. Muy importante porque cuando generamos estrategias psicoeducativas, nos tenemos que ir a impactar un poquito en esta parte psicosocial. La cultura también es importante, el medio social en el que se desarrolla el individuo. Y esto genera también un impacto a nivel del acceso al tratamiento, ¿sí? Y lograr obviamente una inclusión social y académica. ¿Sí? ¿Qué es importante con la parte de la inclusión? Lo que siempre yo he venido hablando con ustedes. Tratamos al paciente de salud mental como si el paciente no pudiera dar razón de algunas cosas o que el paciente nos está mintiendo o no le creemos o entonces nos burlamos y no entendemos que el paciente está sufriendo. Entonces, digamos que todas estas políticas últimas también están muy encaminadas a la inclusión social, de qué necesita este individuo para desarrollarse, para trabajar, para tener una familia, que si bien es cierto tiene una enfermedad, pues tiene un tratamiento, ¿sí? Que si el pronóstico no es muy bueno, bueno, está bien, entonces, ¿qué otros, digamos, estrategias nos brindan o qué otro tipo de cuidados podríamos tener con este individuo? Siempre tratando de generarle un mayor desarrollo o que haya un funcionamiento, así sea mínimo. ¿Listo? También están las lesiones producidas en el periodo perinatal y esto es muy importante. Y esto está ligado al neurodesarrollo. ¿Sí? Habían unos estudios que estaban hablando de alimentar obviamente bien a las maternas, ¿sí? Con dietas altas en colina para favorecer cada vez un mejor desarrollo a nivel cerebral, previniendo pues enfermedades como el autismo, como la esquizofrenia,
que se reconocen como enfermedades del neurodesarrollo, esquizofrenia infantil, chicos que, bueno, con el autismo en cualquier tipo de funcionamiento. Entonces, es muy importante cómo desde muy temprano, desde ese cuidado materno, desde ese cuidado desde el embarazo, podemos favorecer, ¿cierto?, el cuidado de ese cerebro, un desarrollo adecuado de este cerebro para que la persona más adelante pues no tenga el riesgo de desarrollar alguno de estos trastornos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que es el resultado del déficit en la densidad dendrítica también en las conexiones neuronales, es decir, a nivel de las redes que se van tejiendo, no solamente es el neurotransmisor, aquí la neurona, no, sino toda esa conexión, ¿cierto?, que hay a nivel cerebral y situaciones que alteren esa conectividad, esa sinapsis neuronal, pues inevitablemente va a generar unos cambios de conducta y una alteración a nivel del desarrollo de este cerebro. Doc, perdón, pero se está entrecortando mucho. Doc, sí no se entiende. Entonces, esto es un poquito más, ya más como los síntomas clínicos, entonces hablamos que tenemos síntomas positivos y tenemos síntomas negativos. Cuando hablamos de los síntomas, No se escucha, doctora, no se escucha. yo trato aquí de mirar, estoy teniendo aquí problemas con la conexión. A ver, movemos acá. ¿Me escuchan? Sí, ya, Hola, doctora. Ahora sí se escucha mejor, ¿ya? ¿Un poquito mejor? un poco mejor, Aquí así le es. muevo un poquito ahí el... Bueno, ¿me escuchan? ¿Ahora sí? ¿O se volvió a dañar? Hola. Por ahora sí. Sí, doctor. Por ahora sí. Ahora sí, doctora, se escucha bien. Esperemos que nos acompañes un poquito más. Aurelio. Bueno, entonces tenemos los síntomas positivos y los síntomas negativos. Dentro de los síntomas positivos tenemos las alucinaciones, o sea, todo lo que sea hacia más. ¿Sí? Alucinación. Hola. ¿Se volvió a No, no se entrecortar? escucha bien, doctora. Se está entrecortando. Ay, no, debe ser el internet acá. Lo tengo conectado al celular y ahí estaba molestando mucho. Espera, miramos a ver qué otra opción.
Bueno, hola, ¿me escuchan? Me cambié de... Señora. A ver, ¿cómo nos va? Me cambié. Ay, ay. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Mejor? Sí, señora. Doc, la clase no se está grabando. Sí, la clase se está grabando. Dice la grabación se ha iniciado. No sé si, yo me imagino que, bueno, no creo que si yo me salgo se afecte la grabación, ¿cierto? No. Bueno, dentro de los síntomas positivos, entonces tenemos las alucinaciones, pueden ser auditivas, visuales, sinestésicas, olfativas, tenemos las ideas delirantes, tenemos conductas extravagantes, es decir, alteración a nivel del comportamiento de ese paciente, y tenemos como tal trastornos formales del pensamiento, ¿correcto? A nivel de los síntomas negativos que tenemos, embotamiento afectivo, alogia, abulia, anedonia, trastornos de la atención. Entonces, digamos que lo negativo, como su bien nombre lo dice, es un paciente que casi no produce cognitivamente, que ya no se motiva, por ejemplo, por arreglarse, por bañarse, por afectarse. Es un paciente que tiene un afecto plano, ¿sí? Entonces, digamos que ahí eso lo podemos hablar como síntomas negativos. Si bien es cierto, el paciente le dice, no, es que hace 15 días está escuchando voces. Y dice, uy, no, pero 2 semanas nomás, no, pero, ¿y cómo es él? No, es que lleva como un año que se encierra en la habitación, no habla, no quiere hacer nada, no le motiva nada, ya no siente el mismo placer por las cosas. Entonces usted ya puede identificar que ese paciente, si bien es cierto, lleva unos días con sintomatología positiva, ya premórbidamente o previamente tenía una sintomatología negativa, ¿correcto? Entonces, chicos, regálenme un minutico y ya estoy aquí. Un momentico. Vale. Bueno, ahora sí estoy otra vez con ustedes. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, señora. Listo. Entonces tenemos trastornos. ¿Me escuchan? Sí, Doc, se te escucha. Hola, bueno. Dentro de la psicosis tenemos los trastornos psicóticos transitorios, ¿sí? Entonces, vamos a ver 2 y vamos a ver los diagnósticos de esquizofrenia. Importante que miren el tiempo. El tiempo aquí es fundamental, ¿ok? Entonces vamos a ver los criterios según el DSM-5 para trastorno psicótico breve. Entonces dice, presencia de uno o más de los siguientes síntomas, al menos uno de ellos ha de ser o el 1, el 2 o el 3. ¿Cuáles son? Los delirios, las alucinaciones, un discurso desorganizado, que puede ser lo mismo que un discurso disgregado o incoherente. Para los que a veces dicen, ay, pero pensamiento disgregado, esto está muy relacionado a esa organización. Y comportamientos muy desorganizados o catatónicos, ¿correcto? La duración del episodio, ¿sí? Importante, va al menos del día 1 al día 30, ¿sí? O sea, no completa el mes, o sea, digamos que no pasa el mes, perdón, este cuadro clínico. O sea, ¿qué puede generar un trastorno psicótico breve, chicos? Así, teniendo en cuenta que es un día 1, día 30. ¿Una pérdida? ¿Cómo? ¿Una pérdida? Una pérdida, sí, un paciente puede hacer un episodio psicótico por eso. ¿Qué más? Estrés, Sustancia psicoactiva.
Drogas. Unas Consumo de sustancias psicoactivas, perfecto, una consumo de sustancias psicoactivas, situaciones de estrés, de alto impacto, situaciones de desastres naturales, conflicto armado, uso de algunos medicamentos, pueden tener este cuadro de una psicosis breve. Tengo una ¿Correcto? pregunta. Sí. Digamos, en el caso de las sustancias psicoactivas, digamos, el paciente presenta alucinaciones y luego se le pasan, pero después más adelante vuelve. ¿Eso pueden ser transitorios? Otra vez, dime otra vez esa partecita que es que te escuché entrecortado. ¿Que el transitorio qué? O sea, digamos, un paciente que consume drogas, él tiene alucinaciones, digamos, un tiempo después, o sea, se le pasa, Es pero que se escucha después un más poco. adelante sigue. Sí. Que si puede Señora, volver otra vez a hacer un episodio de eso. o sea, él tiene varios episodios, ¿Sí? digamos, como O intermitentes. sea, digamos que la pregunta es que si un paciente bajo consumo presenta... No entendí, Es se que se escucha entrecortó. entrecortado. ¿Alguien? ¿Diana? Señora, Sí, yo... Es que, qué pena. ¿Me repites? Es que se entrecorta y que aún no te escucho. o sea, si un paciente que consume drogas, él tiene alucinaciones un tiempo, se le pasa y más adelante vuelve a tener alucinaciones. ¿Eso puede ser un trastorno psicótico transitorio? Bueno, aquí es claro el número también de episodios. Puede haber una cosa muy particular. El paciente consume y llega porque está psicótico. Su último consumo ayer. ¿Sí? Entonces, uno dice, no, pero está bajo la sustancia. Nos toca esperar un tiempo, más o menos 15 días, nos habla el DSM, para poder evaluar si el paciente sigue psicótico o no. Porque acuérdese que hay una alta comorbilidad entre esquizofrenia y consumo de sustancias psicoactivas. Si tenemos un paciente que hace el cuadro, la probabilidad que frente al consumo vuelva a ser nuevamente un cuadro psicótico es muy alto. Y sí, puede, digamos, que presentar esas psicosis breves bajo el consumo. Pero si la psicosis no se presenta con el consumo, pero si la psicosis se presenta sin el consumo o se demora más tiempo del que está estipulado para el diagnóstico, ya podríamos hablar de que tiene otro tipo de psicosis y no solo psicosis transitoria, que está ligado al consumo de la sustancia psicoactiva. Entonces a veces la familia le dice a uno, pero qué raro, él no estaba consumiendo y por qué se volvió a enfermar, es que se dejó de tomar el medicamento. Ya con eso empezamos a sospechar que hay un cuadro psicótico de base, ¿sí? Ya hay un cuadro ahí, o sea, ya no necesita el paciente el detonante para, digamos que para enfermarse o para hacer una crisis. ¿Listo? Y importante entre los criterios del DSM-5, que el trastorno se explique pues por otro tipo de trastorno, ya sea un trastorno depresivo mayor, un cuadro de bipolaridad, una esquizofrenia, o a los efectos, como les dice ahí, de una sustancia o algún cuadro clínico. Ejemplo, los delirium. Los pacientes, ustedes que ya pasaron, bueno, sí, ya 9º, 10º por medicina interna, el abuelito que llegó con alteración de la glicemia o el abuelito que hizo la ACV, y entonces empieza a decir que ustedes me van a matar y ustedes llegan a pasar revista y ya está inmovilizado, ¿cierto? Esto está secundario a un cuadro clínico, o sea, una causa orgánica. Trastorno esquizofreniforme, entonces vamos en línea, ¿ven? Trastorno psicótico breve, ahora vamos a trastorno esquizofreniforme. 2 o más de los siguientes, cada uno de ellos, siguientes síntomas, cada uno de ellos presente durante una parte significativa del tiempo, durante un periodo de un mes, ¿sí? Puede ser que el paciente diga, ay, no, yo no duré todo el mes, pero resulta que es que se inició a tomar la medicación, consultaron rápidamente, entonces digamos que ahí el criterio del tiempo, pues algo que toca evaluar con mucho cuidado. Y nos tocaría darle más peso a todo lo premórbido de este paciente, porque se me olvidó decirles, cuando hay una psicosis breve, el paciente vuelve a su funcionamiento. Sí, el paciente vuelve a sus cosas, su trabajo. ¿Qué pasó? No, es que me puse por allá y me tomé yagé o bueno, ¿sí?
y el paciente hace esa psicosis transitoria, pero el paciente recupera su funcionamiento, ¿correcto? Un episodio del trastorno dura como mínimo 1 mes, pero menos de 6 meses. ¿Listo? Entonces vamos ahí en el continuo. Se han descartado otros trastornos mentales, como un cuadro esquizoafectivo, un trastorno depresivo, un trastorno afectivo bipolar, y esto, ¿quién nos lo marca? Hacer una historia clínica completa. Entonces, escuchar al paciente, la familia, la pareja, si la tiene, el hijo, hacer toda una reconstrucción de esa persona para lograr identificar si hubo momentos de manía, si hubo momentos depresivos, si hubo una situación de sintomatología negativa, si el paciente era funcional, todo perfecto, todo perfecto, pero llegó el punto de corte donde empezó la psicosis. Entonces, todo esto nos ayuda como a evaluar un poquito más el cuadro. El trastorno, volvemos a lo mismo, que no sea secundario a alguna sustancia psicoactiva o algún compromiso médico. Entonces venimos digamos que venimos en una línea. Venimos episodio psicótico breve, de 1 a 30 días, episodio trastornos esquizofreniformes, ya hablamos de 30 días a menos de 6 meses, y cuando ya hacemos un diagnóstico de esquizofrenia, ojo chicos, esto es como cuando le decimos a un paciente, usted es hipertenso. Usted es diabético, ¿sí? Usted tiene hipotiroidismo, tiene hipertiroidismo, son patologías crónicas. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos según el DSM-5 para esquizofrenia? 2 o más de los siguientes síntomas, cada uno de ellos presente durante una parte significativa de tiempo, durante un periodo de 1 mes a 1 mes de síntomas positivos. ¿Listo? Al menos uno de ellos debe ser delirio, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado catatónico y síntomas negativos. ¿Sí? Ya aquí estamos hablando de síntomas negativos. Cuando nosotros hacemos la historia clínica y identificamos que nuestro paciente viene un tiempo con actividad alucinatoria, con delirios, con conductas extravagantes, bizarras, y hacemos todo lo que se conoce como una personalidad premórbida, o una historia personal, quién es, cómo le fue socialmente, fue al colegio, con los amigos, cómo le iba, tiene pareja, no ha tenido, se ha tenido. No, es que él siempre era el raro, él era el diferente, él era el que siempre estaba, el que siempre se quedaba en la casa, o todo lo contrario. ¿Correcto? Entonces, esa parte premórbida aquí en este diagnóstico de esquizofrenia es muy, muy importante, ¿correcto? Mire que nosotros casi no estábamos hablando, no hablábamos de síntomas negativos, hablábamos más de síntomas positivos. ¿Listo? B, durante una parte significativa del tiempo desde el inicio del trastorno, el nivel de funcionamiento, ojo, en uno o más ámbitos personales como el trabajo, las relaciones interpersonales o el cuidado personal, está muy por debajo del nivel previamente alcanzado. O sea, ya aquí vemos que la sintomatología tiene un compromiso completamente de las esferas de la persona. Los signos continuos del trastorno persisten durante un mínimo de 6 meses. Entonces, para hacer un diagnóstico de esquizofrenia decimos que el paciente viene premórbidamente con sintomatología negativa y algunas incursiones de pronto con síntomas positivos de 6 meses, pero al menos 1 mes con síntomas positivos. Debe incluir, los signos continuos del trastorno persisten durante un mínimo de 6 meses, debe incluir al menos 1 mes de síntomas que cumplan el criterio A, lo que yo les estaba diciendo ahorita. Y pueden incluir síntomas prodrómicos o residuales. ¿Y esto qué estamos hablando? Cuando hablábamos de esquizofrenia, muchos trabajos de investigación están más ligados a cuáles son los pródromos. ¿Qué podemos hacer con esa persona que de pronto viene teniendo alguna sintomatología, viene teniendo algunos cambios, por los cuales podamos intervenir rápidamente y no esperar a que el paciente entre en una psicosis, haga lo que se llama un brote psicótico, ¿correcto? Porque ya en el brote psicótico hay una disgregación completamente del pensamiento y ya digamos que después de esta situación volver y hay que organizar y volver a estar muy pendiente del desarrollo de esta persona, volver a motivarlo. Y muchas veces en nuestro sistema de salud, pues el ir a los controles, el tener terapia ocupacional, psicoterapia, el acceso a los medicamentos, la adherencia al tratamiento, es uno de los factores más negativos que tenemos para cuidar ese cerebro y impedir que se deteriore, ¿correcto? Entonces se ha descartado otro tipo de trastornos mentales como trastorno esquizoafectivo y trastorno depresivo bipolar. No se puede atribuir a ningún efecto fisiológico de una sustancia u otras afecciones médicas
Y pues básicamente lo que está diciendo abajo es que estos diagnósticos que vienen desde muy temprana edad, como los trastornos autistas o trastornos de la conducta, más que todo la parte de la infancia, pues siempre hay que tener cuidado, ¿cierto? Este autismo, ay no, es una esquizofrenia, hay que tener un poquito de cuidado porque a veces los cuadros autistas pueden hacer también esas incursiones psicóticas, pero aquí lo más clave es el tiempo. ¿Claro esa partecita, chicos, de los 3 cuadros psicóticos que les traje ahí? ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que viene, ahí hay una flechita, tenemos que viene un episodio psicótico agudo. Viene, llega en un momento, nuestro paciente hizo un episodio psicótico agudo, ¿cierto? Viene esa fase de estabilización y manejo de la crisis, de la postcrisis, y luego viene un manejo ya como tal de mantenimiento, que es cuando nuestro paciente está estable. ¿Listo? Esperen aquí. Listo, entonces estamos en estas 3 fases del manejo. Entonces, viene nuestro paciente. ¿Qué es importante para hacer el diagnóstico? ¿Cuáles son las características del cuadro clínico? Esto es un primer episodio, ¿sí? Vamos a manejar, digamos que vamos a estabilizar a nuestro paciente rápidamente, que es lo más importante, controlar la conducta. No se les olvide, un paciente psicótico, pues es un paciente que puede ser, pues si bien es cierto, no todos son agresivos, sino todos se van a alterar, pero recordemos que nuestro paciente tiene alteración de su percepción. Entonces sí tenemos que ayudarlo en un ambiente seguro, en un ambiente tranquilo, pocos estímulos, no hablarle de frente ni un contacto visual muy, digamos que muy cercano, hay que tener un tono de voz bajo, porque el paciente está teniendo alteraciones a nivel de la percepción. Importante la historia de nuestro paciente. Ya se pueden dar cuenta que para hacer un diagnóstico de esquizofrenia necesitamos varios elementos, no solamente la sintomatología aguda, sino todo el funcionamiento premórbido de nuestro paciente nos va a ayudar a entender si estamos frente a un cuadro de esquizofrenia o estamos frente a una psicosis breve. Los antecedentes, ya vimos que hay un componente genético, un componente biológico importante, factores de riesgo y descartar otras causas. Siempre cuando un paciente les llegue por un primer episodio psicótico, hay que hacer todos los estudios para descartar que no haya una causa orgánica. ¿Cuáles son los estudios básicos que nosotros hacemos para ese paciente que llega con ese primer episodio psicótico? Cuadro hemático, glicemia, una serología, una prueba de tiroides, una tomografía cerebral, un electroencefalograma, porque acuérdense que muchos cuadros convulsivos pueden debutar como sintomatología psicótica o psicosis posictal o un estatus se puede manifestar en un paciente agitado. Entonces es importante poder descartar que no hayan cuadros convulsivos. Y importantísimo, chicos, la prueba de tóxicos. Mire la edad de aparición, pregunten sobre su paciente, quién es su paciente, qué hacía, si es la primera vez, con quién vive, dónde estaba cuando le dio el cuadro. Y ustedes asimismo pueden empezar a reorganizar las ideas y pueden empezar a tomar decisiones. Entonces, estos ya son, digamos que lo que les pasé en la diapositiva anterior son los estudios básicos de urgencias, ¿cierto? O sea, llegó nuestro paciente psicótico, digamos que es un primer episodio. Usted dice, no, vamos a descartar la parte orgánica, si bien es cierto que vaya viniendo psiquiatría, vamos a controlar el paciente, vamos a controlar la conducta, le vamos a explicar a la familia y vamos a descartar la causa orgánica. Pero cuando ya tenemos un paciente en seguimiento, entonces vienen estos pacientes porque son diabéticos, hipertensos, o vienen al programa de crónicos por alguna razón, a que le reformule el medicamento. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos en la atención primaria? Que nos ayuden a identificar algunos factores de riesgo importantes, el perímetro abdominal, ¿sí? Se debe tomar el inicio del tratamiento, se debe tomar el primer año cada 3 meses y luego 2 veces al año, una glicemia en ayunas. Ustedes ya vieron que uno de los efectos adversos es el compromiso metabólico al inicio del tratamiento, 3 meses si hay cambio en el tratamiento, cada 6 meses en pacientes menores, anual, el perfil lipídico, colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos, inicio de tratamiento, cada 6 meses para antipsicóticos atípicos y control anual para antipsicóticos típicos, electrocardiograma al inicio del tratamiento. Eso también es importante porque acuérdense que la risperidona puede producir alargamiento del intervalo QT y hay algunos antipsicóticos como el haloperidol que pueden producir arritmias, pero es más cuando es de vía endovenosa.
¿correcto? Cuadro hemático, al inicio del tratamiento, y siempre es importante tenerlo en cuenta cuando tenemos pacientes con uso de clozapina. Parece que la clozapina produce granulocitosis, entonces es importante tener esto presente. Pruebas de función hepática, eso ya depende pues de su criterio, pero acuérdense que todos estos medicamentos se van a metabolizar por vía hepática. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Entonces tenemos pacientes que nos bien llegan con ideas delirantes. ¿Ideas delirantes de qué tipo? De persecución, ideas místico-religiosas, ideas de grandeza o ideas somáticas. Tenemos pacientes que dicen, yo tengo los intestinos muertos, la comida se queda ahí, por eso es que yo hablo y sale un aliento, porque la comida se me está pudriendo. Entonces, digamos que ya sí son ideas, si bien es cierto, muy somáticas, pero ya tienen un componente delirante, un componente extravagante. Robo, eco, transmisión del pensamiento. Estas son 3 cositas muy importantes y patognomónicas, porque nuestro paciente de psiquiatría es muy importante, nos empieza a decir, no, es que a mí me controlan las ideas, es que a mí me controlan la conducta, es que a mí me están robando los pensamientos, es que en la televisión me hablan, es que en la radio. Entonces es importante esta parte. Alucinaciones auditivas pueden haber complejas estructuradas, varias personas me hablan, solo una, la escucho perfectamente lo que me hablan, no, me dicen, no, escucho murmullos, escucho ruidos, o escucho ya completamente una conversación. Alteraciones a nivel del pensamiento, entonces lenguaje incoherente, desorganizado, pérdida completamente de las asociaciones entre las frases, y neologismos está más ligado a que a veces utilizan palabras nuevas, unen palabras y uno no logra entender, y ellos hacen esas palabras nuevas de varias uniones de palabras y uno no entiende un poco ese lenguaje. A nivel de la conducta, una conducta desorganizada, entonces podemos ver catatonía o flexibilidad seria, es como si fuera un maniquí. Entonces usted mueve el paciente y el paciente literalmente se deja mover, o sea, se mueve el brazo, quedan constantemente de pie muchas horas, entonces eso también son síntomas psicóticos. Obediencia automática y ecopraxia, que es como repetir algunos movimientos. A nivel social, pues vamos a ver descuido en su higiene personal, un paciente que está aislado, es que él mantiene encerrado, algunas veces con comportamientos extravagantes, entonces se encierran en la habitación, tapan las ventanas con papel aluminio, con panales de huevos, porque van a venir, porque así no les pueden interferir en sus ideas, porque así no les van a robar sus ideas, entonces eso ya es un comportamiento extravagante. Apatía, anedonia, pacientes indiferentes, esto está más ligado más a la sintomatología negativa. Consumo de sustancias psicoactivas, importantísimo este antecedente, y alteraciones en el sueño, que ustedes ya, como se puede dar cuenta, todos los trastornos mentales tienen alteraciones en el sueño. Entonces, hay varios tipos de esquizofrenia, unos mejores que otros, ¿sí? Entonces tenemos la esquizofrenia paranoide, que es la más frecuente y es la que tiene mejor pronóstico. ¿Qué pasa en la esquizofrenia paranoide? Lo que más se ve alterado es el pensamiento. Entonces, lo que más vamos a ver es son ideas delirantes y muchas veces alucinaciones de tipo auditivo. Esto es como una frasecita importante. Si bien es cierto, nuestros pacientes pueden tener alucinaciones de tipo visual, no se les olvide que las de tipo visual son más de un componente orgánico hasta que no se demuestre lo contrario. Y si son alucinaciones de tipo auditivo, pues están más ligados a este tipo de enfermedades, ¿correcto? Entonces, predominan las ideas delirantes. ¿Cuáles ideas delirantes? De persecución, referenciales, celos, celotipia, tener una misión especial, que tienen alguna transformación a nivel corporal, ¿sí? Que los controlan sus movimientos, controlan sus pensamientos. Alucinaciones de tipo auditivo, entonces tenemos que hay voces de comando, ¿no? Que les obliga. Ahorita estaba en la otra sede y me dice un paciente, doctora, no quería tomarse el medicamento porque quería hablar conmigo. Yo, ¿pero qué pasa si yo te dije a ti que tenías que tomar el medicamento? Sí, doctora, pero es que todas esas voces, ¿pero qué serán? ¿Será que les hago caso? Pero yo no le puedo hacer daño a nadie, ¿sí? Entonces hay voces de comando y esto nos habla de que nuestro paciente pues está muy desorganizado, muy psicótico y requiere pues obviamente un ajuste de medicamento, porque es un paciente que está teniendo un estímulo adicional de, mire, vaya, péguela a este, vaya, haga esto, y el paciente está tratando de luchar contra eso, entonces también sufren bastante. Pueden escuchar algunos ruidos, risas, murmullos,
A veces hay alucinaciones en donde los insultan, los agreden, los tratan mal, ¿sí? Pueden haber alucinaciones olfatorias, gustativas, sexuales o otro tipo de sensaciones corporales. Poco frecuentes las alucinaciones visuales y yo diría que todas esas en general, siempre hay que descartar que no haya un componente orgánico, por ejemplo, algunas convulsiones del lóbulo temporal, ¿correcto? Puede haber un curso episódico con remisiones parciales o completas o crónico. Entonces, nuestro paciente está en la crisis, sale de la crisis, puede ser completamente o parcialmente, o puede haber ya un cuadro en donde el paciente constantemente tiene una sintomatología residual y eso es lo que hablamos ya con un cuadro crónico. Hay poco compromiso a nivel del afecto, a nivel de la voluntad y a nivel del lenguaje, porque es un paciente que produce, que te cuenta que lo están persiguiendo, que le quieren hacer daño, que lo quieren agredir. Sí, produce verbalmente. Son ideas delirantes, pero las está produciendo. La esquizofrenia hebefrénica. Entonces, en esta esquizofrenia que hay mayor compromiso de la parte afectiva, pero ese afecto no es ese afecto que uno se ríe con el otro, que tan chistoso, no, eso es un afecto superficial, es una cosa supremamente actuada, entonces el paciente es con unas risas inadecuadas, con burlas, como risas como si fuera un niño, sí hay un compromiso afectivo, pero no es que sea el afecto de acuerdo o acorde a la situación que estaban viviendo en ese momento. Pueden haber ideas delirantes y alucinaciones que son transitorias o son, digamos que muy cortas. Hay comportamientos también irresponsables o imprevisibles, además de los manierismos, ¿sí? Que son como comportamientos repetitivos, y pérdida de la finalidad de las cosas. El paciente va, levanta una cosa, levanta la otra, pero no hay una finalidad en ese movimiento o en esa conducta motora. Pensamiento desorganizado, un lenguaje divagatorio incoherente, una edad de aparición entre los 15 y los 25 años, y esta esquizofrenia sí tiene un pronóstico malo, ¿sí? Y la aparición, cuando ya nos aparece la sintomatología negativa, que está más ligada al embotamiento afectivo y la bulia, pues ya entramos en una fase residual de la enfermedad y la verdad el pronóstico de este tipo de patologías es malo. ¿En qué quiere decir el pronóstico? En volver a recuperar ese funcionamiento del paciente. Si bien es cierto, de pronto antes no funcionaba mucho, no era que saliera, consiguiera un trabajo, pero ayudaba acá, hacía algún mandado, o sea, el paciente tenía algún rol en esa dinámica familiar o en esa dinámica comunidad. En este momento son pacientes que permanecen todo el tiempo delirantes, son pacientes que permanecen, entonces todo el mundo empieza, ay no, pero está loquito, pero está no sé qué, entonces son pacientes que empiezan a aislarse, a deteriorarse cada vez más, terminan en hospitalizaciones, institucionalizados. La esquizofrenia catatónica, entonces tenemos que aquí ya hay un mayor compromiso a nivel motor y es un compromiso muy grave que van desde la hiperquinesia hasta un paciente que se ve estuporoso, ahí quieto y usted dice, pero ¿qué le pasó? Le hacen todos los exámenes y el paciente pues no se mueve. Esta esquizofrenia catatónica es muy importante que ustedes tengan los antecedentes de los pacientes. Ah, sí, él se pone así cuando se enferma, se pone rígido, no come, o rígido no, digamos que se queda quieto, ¿sí? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si un paciente nos llega y hace por primera vez una catatonía, ustedes tienen que descartar lo orgánico hasta que no les quede la menor duda de que esto es una esquizofrenia catatónica. Va desde la hiperquinesia al estupor o de la obediencia automática al negativismo, ¿correcto? ¿Qué le pasa a este paciente? Permanece largos periodos de posturas, actitudes rígidas, lo que se conoce como la flexibilidad seria, un maniquí ahí parado, y algunas veces alterna con todo lo contrario, hay una excitación intensa. Entonces, una alteración completamente del movimiento, inquietud, excitación interna, a una conducta más inhibida, más negativa y a conductas de catatonía. La esquizofrenia indiferenciada, entonces tenemos que cumplir los criterios para la esquizofrenia, pero pues digamos que no se ajusta a ningún tipo. Entonces siempre hay una opción y ustedes se van a dar cuenta, trastorno afectivo bipolar no especificado, trastorno depresivo no especificado, siempre hay uno no especificado para, digamos que meter esos pacientes que uno no le llenan completamente los criterios, pero pues que uno los va a decir, bueno, será una paranoide, será una hebefrénica, será una catatónica, entonces decimos no, es una indiferenciada. Importante la depresión posesquizofrénica. ¿A qué va esta depresión? Si bien es cierto, nuestro paciente le hicimos el diagnóstico de esquizofrenia o hace nuestro primer brote psicótico, puede generar posteriormente cuadros depresivos y esto también puede estar muy ligado, digamos, a toda esa pérdida en el funcionamiento, está muy ligado al estigma, está muy ligado al aislamiento, la pérdida de la red de apoyo y en estos momentos ese paciente, si bien es cierto,
el estar psicótico ya aumenta el riesgo de suicidio, pues esa depresión posterior a ese episodio psicótico, pues tiene un mayor riesgo de suicidio. Entonces tenemos que estar más pendientes. La esquizofrenia residual, entonces estamos hablando de que este ya es el curso crónico como tal de la enfermedad, ¿sí? Evolución de uno o más episodios psicóticos hacia síntomas negativos. Los síntomas que ustedes ya vieron ahí al principio de la presentación son los síntomas negativos. Entonces ya este paciente no está delirante, alucinando, contándole cosas, diciéndole que los extraterrestres vinieron o que lo van a matar, sino que es un paciente que está búlico, anedónico, alógico. Entonces digamos que ya es un paciente que está más hacia lo negativo, la pobreza en el lenguaje, la pobreza en el pensamiento, ¿sí? Ya eso es un deterioro persistente y no es reversible. Por eso digamos que todo esto va encaminado a que podamos hacer una detención temprana y una intervención temprana, ¿correcto? Entonces, ¿qué vemos en este paciente? Vemos una inhibición psicomotriz, vemos falta de actividad, vemos embotamiento afectivo, pasividad, falta de iniciativa, empobrecimiento en el lenguaje, pobre contacto visual y verbal, deterioro en el cuidado, en el aseo, un paciente aislado. Y en la esquizofrenia simple, entonces, aquí lo que vemos básicamente es toda esa parte de la sintomatología negativa. Entonces, desarrollo progresivo durante un periodo superior a un año de los síntomas negativos característicos de la esquizofrenia residual, sin que haya existido antecedente de alucinaciones e ideas delirantes. Y obviamente, digamos que todos estos cambios y toda esta presencia de sintomatología negativa inevitablemente lleva a ¿qué? A cambios en la conducta social, pérdida del interés y a un paciente que se empieza a aislar. Entonces, esta esquizofrenia simple está más ligado a eso negativo, a esos síntomas prodrómicos o residuales que ese paciente empieza a presentar, pero pues nunca lo han escuchado diciendo que escucha voces y nada, sino que el paciente se aisló, ya no tiene iniciativa de nada, se descuidó en su porte, en la pobreza de la parte idioverbal. Entonces, tenemos un poquito la parte del curso y el pronóstico, tenemos la parte prodrómica, que es lo que siempre queremos evaluar en la parte de la historia clínica. Cuénteme cómo era él, cómo le fue en el colegio, es sociable, tiene amigos, tiene pareja, qué pasó cuando entró al jardín, qué pasó cuando entró al bachillerato, por qué dejó la universidad. Todo ese tipo de factores y elementos son muy importantes para identificar esa fase prodrómica. La fase activa, que normalmente nuestro paciente nos llega es ahí, en esa fase activa. Y la fase residual, pues que ya digamos que es la que no quisiéramos, lo que queremos es impactar a nivel de la fase prodrómica para no llegar a la activa. Pero si bien es cierto, llegamos a la fase activa, pues ¿qué queremos hacer? Digamos que impactar en esa fase activa para no llegar a esa fase residual, ¿correcto? Entonces, ¿qué, digamos, volvemos ahí? Esto es como un recorderis. ¿Qué es esa parte prodrómica? Aislamiento social, comportamientos extravagantes, que las personas a veces dicen, no, pues como son normales en tal cultura, pues nosotros pensábamos que él se había vuelto de tal religión o de tal cosa, ¿sí? Descuido a nivel personal, ¿no? Pero es que sí nos llamó la atención que ya no se baña, no se lava el pelo, no se afeita, mire cómo está desorganizado. E ideas extrañas, si bien es cierto, no son ideas delirantes, pero ya tienen un componente de extrañeza que las familias las empiezan a identificar. En la fase activa, pues, ¿qué tenemos? Los síntomas positivos, ¿cierto? Tenemos los delirios, las alucinaciones, alteraciones a nivel del lenguaje y comportamientos desorganizados. Y a nivel de la fase residual, ¿qué tenemos? Pues nuevamente el predominio de síntomas negativos. Muchas veces persiste en sintomatología positiva, entonces tenemos un paciente que constantemente está con alucinaciones auditivas, lo vemos en algunos soliloquios, risas inmotivadas. Entonces, digamos que podría persistir algunos síntomas positivos, pero pues no en la misma intensidad, digamos, que las crisis activas, y lo que más vemos es el predominio de sintomatología negativa. Entonces, no se les olvide que queremos, digamos que todas las investigaciones van encaminadas a ¿qué? A manejar esa fase prodrómica, a no dejar que ese paciente nos llegue o identificar qué pacientes tienen factores de riesgo para desencadenar un brote psicótico. Y si bien es cierto, ya están en esa fase activa, pues lo rápido que tenemos que hacer es identificarla, psicoeducar a la familia y hacer intervención, ¿correcto? Entonces, una tercera parte de los pacientes tienen evolución favorable, o sea, no es muy alto en este momento. El 50 al 60% de los pacientes presentan un compromiso funcional importante. Es triste, digamos que es una enfermedad que tiene una alta carga, que no es tan frecuente, digamos que no se ve como una de las primeras como depresión, pero porque es que la depresión es más frecuente que la esquizofrenia.
pero pues digamos que es una patología muy discapacitante. El 10% presenta un curso persistente, o sea, todo el tiempo hace el brote psicótico y todo el tiempo está en la psicosis, o sea, nunca tiene periodos de remisión. Y uno de los factores pronósticos que se los venía diciendo es la psicosis no tratada. Por eso es importante, si nuestro paciente está en esa fase prodrómica, identificamos un niño que nos llega a la consulta, pero es un niño aislado, poco comunicativo, es importante ir haciendo una intervención. No quiere decir que una vez digamos, tiene tal enfermedad, no, porque acuérdense que hay unos procesos y unos cambios propios del ciclo vital, pero si podemos impactar en la fase prodrómica o hacer una detención y un manejo temprano en la fase activa, pues vamos a impedir esa fase ya residual. Tiempo, factor pronóstico, no se les olvide, psicosis no tratada. Entre nuestro paciente más viva en la psicosis, las probabilidades que llegue a una fase residual son supremamente altas. Entonces, la esquizofrenia es una enfermedad crónica que afecta prácticamente todos los aspectos de la vida del paciente, con repercusiones sociales, económicas y familiares muy importantes. Algunos factores para un buen pronóstico y algunos para un mal pronóstico. Entonces, buen pronóstico cuando tenemos un inicio tardío, cuando el factor, digamos, detonante, pues es evidente, cuando hay un inicio agudo, o sea, toda esa fase prodrómica residual o toda esa parte prodrómica, además de sintomatología negativa, el aislamiento, los cambios de conducta, digamos que no llevan tanto tiempo, este tiene un inicio más agudo, tiene una historia y un funcionamiento social, laboral y sexual adecuado. Antes de la crisis el paciente tenía un funcionamiento adecuado, presencia de síntomas efectivos y esto, digamos que, por eso yo les decía que la de mejor pronóstico era la esquizofrenia paranoide, porque se produce más, ¿sí? O sea, digamos que si bien es cierto, tiene más sintomatología, el paciente está más delirante, pero eso es un factor de buen pronóstico. Ahí hablan del estado civil casado, o sea, digamos que esto más está ligado más a la buena red de apoyo, una historia familiar de trastornos afectivos y predominio de síntomas positivos, lo que les expliqué ahorita. Mal pronóstico, un inicio temprano, una ausencia de factores precipitantes, no, digamos que no tenemos una línea, no identificamos qué pasó con nuestro paciente, un inicio insidioso, entonces tenemos que el paciente ya lleva un año, pero pues que habían intentado consultar, pero no lo lograron, porque no se llevó, porque se llevó primero a la iglesia, porque se llevó primero al brujo, al chamán, ¿cierto? Porque pensamos que le habían hecho algo. Una historia social, laboral y sexual inadecuada, o sea, el paciente nunca ha podido funcionar, algo pasa que no, es que él siempre no ha podido trabajar, pero ¿por qué no? Pues porque él siempre permanece en la casa con mi mamá, con mi papá, hasta que mi mamá murió, ¿sí? Aislamiento social y de comportamientos autistas, y esto pues está más ligado a conductas muy, muy tempranas, estado civil soltero, viudo, divorciado, eso está más ligado pues a la poca red de apoyo, historia familiar de esquizofrenia, red de apoyo social inadecuado, predominio de síntomas negativos, presencia de signos y síntomas neurológicos, antecedentes de trauma perinatal, y esto pues está asociado obviamente a toda una alteración a nivel del neurodesarrollo, ausencia de remisiones en 3 años y pacientes con recaídas frecuentes. Diagnóstico diferencial, pues bueno, ahí las tienen todas. Siempre que ustedes van a ver en psiquiatría que los diagnósticos diferenciales son supremamente amplios. Con enfermedades psiquiátricas los tenemos todos, ahí están todos, bipolaridad, depresión con síntomas psicóticos, esquizoafectivo, un psicótico breve, esquizofreniforme, un psicótico inducido, pánico, despersonalización, un TOC, trastornos de la personalidad, trastornos facticios o de simulación. Enfermedades no psiquiátricas, pues ahí está de primero, la epilepsia del lóbulo temporal, importante que lo tengan presente, algún tipo de trauma craneoencefálico, algunas neoplasias, alteraciones a nivel metabólico, deficiencias de vitaminas, cuadros infecciosos, enfermedades autoinmunes, intoxicación. Y drogas, pues podemos ver psicosis con estimulantes como las anfetaminas o la cocaína, con alucinógenos, anticolinérgicos y abstinencia a barbitúricos. ¿Cuándo decido yo hospitalizar o no a mi paciente? Entonces, indicaciones de hospitalización. 1, para confirmar el diagnóstico y estabilizar la dosis del medicamento. Sí, yo digo, mire, yo estoy sospechando esto, le hicimos esto, pero nuestro paciente sigue psicótico y vamos a tener que irle subiendo paulatinamente la dosis. Para realizar algún tipo de intervenciones como la terapia electroconvulsiva, que nosotros la verdad aquí en Villavicencio no utilizamos la terapia electroconvulsiva, no porque no sea buena, sino porque no tenemos los equipos y la solicitamos y es difícil que nos
digamos que dejen acceder a algunos pacientes, pero son pacientes más refractarios. O sea, no es que el paciente hizo la primera crisis de psicosis y uno dice, ay, vamos a hacer terapia anticonvulsiva, no. Son pacientes que hemos pasado por todos los algoritmos de manejo, hemos intentado todos los tratamientos farmacológicos y no se ha logrado. O sea, podemos decir que una psicosis refractaria al manejo. Cuando el paciente presenta conductas agresivas, también es indicación de hospitalización. Cuando tiene una ideación suicida estructurada, cuando no tiene buena red de apoyo y cuando tiene algunos efectos secundarios del medicamento, pues hay que hospitalizarlos. ¿Cuál es el tratamiento? Pues tenemos los antipsicóticos, que es importante cuando vamos a escoger un antipsicótico, porque pues tenemos los típicos y los atípicos. Importante, los efectos secundarios, ¿cierto? Si estamos hablando de un niño, estamos hablando de un adolescente, estamos hablando de un adulto joven, un adulto mayor. Eso es importante para evaluar los efectos secundarios de nuestros pacientes, de nuestros medicamentos. Con qué, si ya un paciente viene con antecedentes de esquizofrenia, ¿cuál fue su tratamiento anterior? ¿Qué de pronto le ayudó a mejorar? ¿Con cuál le fue mejor? ¿Con cuál se sintió mejor? La vía de administración también es muy importante, si es un paciente adherente, no es adherente, si requerimos ponerle un depósito, si el paciente es muy juicioso se lo toma vía oral, si nos toca inyectarlo porque nos toca hacer control de la conducta por el paciente agitado. Y de razones obviamente de orden económico y cultural, uno quisiera siempre lo mejor para su familiar, pero a veces la parte económica pues sí es importante tenerla presente. O por lo menos para mí es importante que la familia o el paciente tenga la tranquilidad de contármela, porque si bien es cierto, uno le dice, podemos utilizar este medicamento y la familia no lo compra, pues nos da lo mismo. Entonces tenemos los antipsicóticos típicos y los antipsicóticos atípicos. Los antipsicóticos típicos como el haloperidol, la pipoteacina, que ustedes saben que es un antipsicótico de depósito, la levomepromacina, que la utilizamos más como en la parte sedante, ¿sí? Como antipsicótico requeriríamos unas dosis de 600 miligramos día. Entonces, la verdad, como antipsicótico no la estamos usando, la utilizamos casi como manejo coadyuvante para controlar un poco la conducta, ayudarle a dormir un poco mejor a este paciente. Y tenemos los antipsicóticos atípicos como la olanzapina, la risperidona, quetiapina, ciprasidona, aripiprazol, paliperidona, amisulprida, y ahorita han salido algunos más. La intervención psicosocial, también importante. Chicos, no se les olvide explicarle a su paciente, explicarle a la familia. Para la familia es muy doloroso cuando uno está hablando de que puedes tener una esquizofrenia. Inmediatamente viene el estigma, viene todo lo que nos, digamos, que nos cuentan los medios de comunicación sobre la esquizofrenia, que el agresivo, que las series. Entonces, digamos que hay que explicarle muy bien a nuestras familias, explicarle muy bien a nuestros pacientes. Entonces hay que hacer una muy buena psicoterapia de apoyo, hay que hacer muchas veces terapia cognitivo-conductual. Esto es importantísimo, entrenamiento en habilidades sociales. Ustedes se dieron cuenta, pues eso es uno de los primeros puntos que se afecta. Y la terapia ocupacional para el cumplimiento de horarios, para el cumplimiento de algunas indicaciones. Y ya, eso era el manejo de esquizofrenia y esta pues ya lo vamos a ver mañana, que son trastornos de la personalidad del grupo A. Y ya vamos a hacer algún ejercicio mañana. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Hola. ¿Sí? ¿Hasta qué punto uno podría considerar normal o cómo podría intervenir, digamos, en el caso de los amigos imaginarios? O sea, si se tratara de pronto de una esquizofrenia infantil, ¿sí? Y si hay algún niño que diga que el acompañante diga que tiene amigos imaginarios. O sea, ¿hasta qué punto es normal eso? ¿Me hago entender? Para los niños de 6, 7 años es normal. Los amigos imaginarios, niños de 5, 6 añitos, es normal el amigo imaginario. Pero niños de 10 años con amigo imaginario, sí, ya nos toca evaluar si, obviamente hay que evaluar si cómo está, si es un niño que pronto tiene algún tipo de convulsiones, y también importante, acordémonos que es un síndrome, ¿no? No es que sea solamente el amigo imaginario, es todo, cómo es el niño, cómo es el funcionamiento del niño. Las mamás en eso, o el que hace como cuidador, siempre dicen a uno, no, es que él siempre fue como el rarito, como el calladito, en el jardín me mandaban a llamar porque todo el mundo le pegaba, porque todo el mundo, ¿sí?
Digamos que hay un funcionamiento premórbido en esa parte. Entonces hay una profesora, la de primero, que dijo, no, pero este chico, ¿por qué es así? Es como rarito, porque mire, yo le digo, le hablo, le dice, mamá, ¿por qué no lo llevas al psicólogo? ¿Por qué no preguntas? ¿Por qué? Y se empieza a hacer una intervención a temprana edad, que sería lo ideal, ¿cierto? Pero digamos que por el desconocimiento, por el estigma que lleva y siempre la voluntad, ¿no? Es que eso es voluntad, chino, es que usted es que no quieres estudiar, usted es un perezoso. Entonces, digamos que por esas situaciones que esperábamos hasta que en la adolescencia o frente a algún factor, digamos, detonante, pues nuestro chico entre en la psicosis o haga ese brote psicótico. Entonces, los amigos imaginarios son normales para los niños pequeñitos. Ya niños así entrando en la adolescencia, ya no. Y si digamos ya, o sea, ya sea de 10 en adelante, pero sea la única manifestación, ¿cómo intervendría la familia para erradicar, o sea, como para que él deje de pensar en eso? O sea, uno cómo le puede decir. No, lo importante ahí es buscar ayuda. O sea, buscar ayuda. Psicología, psiquiatría, ¿sí? No quiere decir que el niño vaya a terminar medicado, ¿sí? No lleven esa idea que la gente la tiene como tan arraigada de que todo es medicamento, todo es patología, pero sí habría que hablar con el niño con respecto a quién es el amigo imaginario, o sea, a través del juego, porque los niños es a través del juego que empiezan a contar ciertas cosas. Cuando aparece el amigo imaginario, quién es el amigo imaginario, cómo, que también lo ve, o cuando lo acompaña. No, es que yo siento que él me acompaña cuando yo estoy angustiado, bueno, cada vez, cada cuánto estás angustiado. No, todo el tiempo vivo pensando que mi mamá se puede morir, mi papá se puede morir. Y ahí empezamos a ver que es un niño que está dentro de un cuadro más de ansiedad, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante? Si alguien tiene un amigo imaginario, sí es importante hacer una intervención, que nos cuente un poquito, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿O qué está pasando con el niño? Y a veces es claro, sino que la familia no, digamos que no es que no se dé cuenta, sino que a veces se pasa por alto. No, es que el niño es tímido. No, es que él es así. Él es así porque como yo era así, entonces él es así. No, hay que unir un poquito más de elementos y hacer una intervención temprana. No hacia la patología, no hacia el medicamento, sino hacia una intervención temprana para identificar, digamos, qué es lo que está pasando, qué tan claro lo ve. Porque el niño puede decir, no, es un amigo imaginario que yo me sueño, ¿sí? Y ya, o ya si el niño juega con él o lo escucha hablar, son cositas importantes que hay que tener presente. Gracias. Doctora, una pregunta. Doctora, buenas tardes. Sí. Te doy la palabra, te doy la palabra. ¿A partir de qué edad podríamos empezar a hablar de, digamos, esquizofrenia en un paciente? Digamos, ¿hay algún límite de edad? No, hay esquizofrenia infantil por encima de los 6 años. Antes, digamos, más de la línea como de los autismos, alguna alteración a nivel del neurodesarrollo, conductas disruptivas, trastorno desintegrativo de la infancia, pero desde los 6 años en adelante podemos hablar, ahí estamos hablando de esquizofrenia infantil. Ya ahorita, pues obviamente en pacientes ya, como vimos a mí, como desde los 14, 15 años, ya digamos que entre esa adolescencia hablamos ya de esquizofrenia. Pero desde muy temprana edad podemos hablar de esquizofrenia. Gracias, Doc. Bien. Buenas tardes, Doc, ¿cómo está? Hola. Doctora, usted mencionó algo que me parece interesante, el cuadro de ansiedad en niños. Si esta ansiedad no se corrige, o bueno, no es tratada, o no se pide ayuda desde la niñez, ¿cómo puede repercutir en la adolescencia y pues posteriormente en la adultez? Este cuadro de ansiedad, pues, simplemente puede ser de la niñez o simplemente va aumentando conforme aumenta la edad. ¿Cómo sería eso, doctora? Bueno, yo les voy a explicar rápidamente porque no hemos llegado a los cuadros de ansiedad, porque ahí estamos hablando de ansiedad de separación. Acordémonos que nosotros vivimos momentos importantes de nuestro ciclo vital, ¿sí? O sea, un niño está dentro de la barriga de la mamá, tranquilo, quietico, la niña ahí, dormidito, todos calientico, y de un momento a otro sale, ¿sí? Empieza a sentir hambre, tiene un gas, le duele la barriga, se siente con frío, tiene calor, y empieza a sentir ese llanto, pero viene esa mamá, digamos, o cuidadora, que empieza a responder a esas necesidades de ese bebé.
¿cierto? Entonces empieza, ay, es que tiene frío el niño, es que tiene cólico, es que tiene, ¿qué pasa con esos niños que no, o esas niñas que no? ¿Cierto? ¿Qué pasa con esos niños que lloran y no les dan comida, o los abandonan, o conductas negligentes? ¿Sí? Vienen también otros cuadros de ansiedad, la ansiedad, por ejemplo, de entrar al jardín, cuando el papá o la mamá lo dejan en el jardín y le dice, chao, hijo, nos vemos. Entonces el chino empieza a llorar, ¿por qué? Porque él no ha hecho todavía una introyección del objeto. Entonces él dice, mi mamá, mi papá se fueron y me dejaron, me abandonaron aquí, ¿sí? Entonces inmediatamente hay una ansiedad de separación. Y en eso el doctor Guerra les habla bastante de la ansiedad de separación, que digamos que la habíamos identificado más en los niños, pero que estamos hablando cada vez más de ansiedad de separación de los adultos, a separación a muchas cosas, no estamos solamente hablando de los padres. Viene superar esa ansiedad de separación, pero ¿qué pasa que yo no supere esa ansiedad de separación? ¿Cómo supero la ansiedad de separación? Oiga, venga, no, si bien es cierto, mi mamá me deja acá todos los días, pero mi mamá o mi papá vienen y me recogen, o sea, ellos no me abandonaron, ellos vienen acá y me vuelven a llevar a mi casa. Entonces empieza a introyectar ese objeto, a entender que si su mamá se sale de su campo visual no es porque su mamá o su papá se hayan muerto, se hayan ido, se hayan abandonado, y empieza a entender que empieza a introyectarla y tiene a su mamá y a su papá aquí en la mente, ¿sí? En su cabeza, ¿correcto? Entonces empieza a entender un poco más. ¿Qué pasa con esos chicos que no? ¿Sí? Que siempre está el temor a que mi mamá se muera, mi papá se muera. ¿Qué pasa cuando hay un antecedente familiar de cuadros de ansiedad? ¿Qué pasa cuando tenemos algunas pautas de crianza, algún contexto social importante para desencadenar estos cuadros de ansiedad? Entonces, digamos que ahí ya empezamos a hablar de los determinantes, empezamos a hablar de la crianza, empezamos a hablar de los factores genéticos, de los factores biológicos, y esa línea, o digamos que esa unión de todos, eso es lo que nos marca que alguien pueda ser ansioso, ¿cierto? Alguien dice, ay, es que yo soy muy ansioso y me preocupo hartísimo, pero pues sigue funcionando, tiene su pareja, tiene su vida, terminó su carrera, pero ¿qué pasa a esos cuadros de ansiedad donde no le permite salir de la casa, donde no le permite interactuar con nadie más? Entonces ahí es donde estamos hablando de que hay una ansiedad patológica, ¿correcto? Entonces esto digamos que lo van a ir ustedes entendiendo en todo el transcurso, porque pues digamos que es un espacio muy corto, pero les traté de dar como un poquito la línea, que después obviamente con varias patologías lo van a entender un poquito más fácil. ¿David? Sí, doctora. Gracias. Listo. ¿David? Sí, doctora, respecto a la elección de los antipsicóticos disponibles, ¿uno discrimina la terapia farmacológica de acuerdo a la predominancia de los síntomas, ya sean síntomas positivos o negativos, o hay algún fármaco que siempre han dicho, este es el de la primera línea, sí o sí? Bueno, ¿en qué más que decidamos un medicamento? Miren, lo decidimos según las características del paciente, según el acceso que tengamos al medicamento y el acceso también que tenga el paciente al medicamento. Ejemplo, si tenemos un adolescente y sabemos que la olanzapina aumenta de peso, pues la verdad, ponerlo olanzapina es complicado, pero no quiere decir que no se pueda colocar, sino que ya viene mi criterio personal, o sea, mi juicio clínico. Yo digo, no, yo qué le va a pasar a este chiquitico, le va a poner olanzapina, pues imagínense, entrando a la adolescencia y subiendo de peso, pues terrible, le mejoro una cosa, le empeoro la otra, ¿correcto? Entonces, ¿de qué depende que uno no coloque un medicamento u otro? Depende de las características del paciente, si hubo una respuesta previa o no. Ejemplo, ay, doctora, a mí una vez me pusieron una inyección y terrible, eso me torció todo. Usted ya sabe que el aloperigal no se lo puede colocar a ese paciente. Ejemplo, doctora, a mí me ponían una inyección cada mes, eso terrible, eso me daba, chorreaba babas todo el día, me daba tortícolis, no podía caminar. Usted ya sabe que la pipotiacina, o sea, hay que escuchar un poco a ese paciente, ¿sí? Porque usted ya sabe, no, pues este paciente con la pipotiacina se impregna. Si nos vamos a poner depósito, nos toca poner uno más de la línea, la risperidona, la paliperidona. Y eso que ya tiene una cierta recomendación, entonces pone la ampolla, le pone un poquito de viperideno, lo hace en un medio hospitalario, ¿sí? Si tenemos vía oral y el paciente le dice, uy, no, con la quetiapina me fue súper mal, usted ya, digamos que dice, no, con quetiapina no, porque la quetiapina produce hipotensión, por eso tiene que ir una dosis titulada, ¿cierto? Si bien es cierto, uno le coloca a sus pacientes 100, 200, 300 miligramos, o bueno, hasta 600, 1200 miligramos de quetiapina, hay que hacer hay que hacer un aumento gradual del medicamento.
Entonces, ¿de qué depende? De un conjunto de cosas de las cuales usted pueda decidir. Si el paciente, ¿de qué depende que usted escoja un antibiótico? Pues del germen, del tipo de paciente, si es alérgico o no a la penicilina, entonces usted le pone otra cosa, ¿sí? Aquí también juega un poquito esa parte. Pero digamos que positivos o negativos, antes se hablaba un poquito, digamos que ya casi los antipsicóticos típicos de mantenimiento, ya casi no los estamos usando, estamos más usando los atípicos. ¿Por qué? Porque los típicos tienen una particularidad y es que comprometen un poco más la esfera cognitiva de nuestros pacientes. Entonces los ponen bradixíquicos, los ponen bradilálicos, entonces el paciente le dice a uno, ay no, doctora, terrible, yo ya no, yo estoy más lento a la hora de hablar, pues si bien es cierto no está delirante ni escuchando voces, pero pues tiene comprometido su funcionamiento, que al fin y al cabo todos estos nuevos medicamentos lo que quieren es esto, que nuestros pacientes vuelvan al funcionamiento. Entonces más o menos depende de eso. Diana. Sí, señora. Entonces, de pronto, pues relacionando lo que preguntó el compañero, ¿había alguna consideración en especial de los antipsicóticos en relación con un paciente que consuma sustancias psicoactivas? No. Lo mismo. Eso está más ligado de pronto que, a ver, por ejemplo, la quetiapina nos produce un poquito más de sedación, la clozapina nos produce un poquito más de sedación, o sea, son antipsicóticos, pero tienen esa acción sedante. Entonces, si uno tiene un paciente ansioso, con síndrome de abstinencia, psicótico, pues uno también utiliza ese tipo de medicamentos para ayudarles a estar tranquilo y mejorarle la psicosis. O la enzapina también produce un poquito más de sedación. Risperidona no produce tanta sedación, sino produce más control motor. El haloperidol, pues, produce más control motor, ¿correcto? La levomepromacina, para hacer el antipsicótico, necesitan dosis por encima de los 600 miligramos día. Entonces, digamos que la levomepromacina la utilizamos más como un coadyuvante para manejo de la ansiedad, para que pueda dormir, para que esté tranquilo, mientras el antipsicótico empieza a actuar. Pero también está muy ligado a la respuesta previa del paciente, si queremos que esté un poquito sedado o no, ¿cierto? Por ejemplo, la olanzapina y la risperidona abren el apetito. Cuando tenemos pacientes que no está comiendo por el delirio, porque entonces le ponemos este tipo de antipsicóticos para que le abra un poquito el apetito. ¿Sí? O sea, cada uno tiene una particularidad, pero pues digamos que eso está más ligado al paciente. Vale, gracias. Y al gusto también del profesional, ¿no? Hay algunos que les gusta utilizar más en algunos cuadros una cosa, otros que les gusta utilizar otras, dejan la clozapina de última opción, otros dicen lo vamos a poner como primera línea de tratamiento, otros la ponen en la psicosis refractaria, eso ya depende también de digamos que el juicio clínico de cada uno. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Listo? Bueno, pues chicos, espero que mañana, si tienen alguna otra pregunta, pues mañana vamos a ver trastornos de la personalidad del grupo A y vamos a hacer algunos ejercicios de psicosis, entonces ahí vamos a poder como escoger el medicamento, vamos a poder, por eso lo pasé tan rápido para mañana vamos a poder como estar un poquito más en la parte de psicofarmacología. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces... Gracias.